Bienvenidos mis amigos, mis amigas, cuando seguimos con la fiesta de Sukkot. Del martes al miércoles tendremos el último gran día de la fiesta, que vamos a estar con un tema de Proverbios 16. Pensar el camino va a ser el título del mensaje de Proverbios 16. Y vamos con este previo, no tiene nada que ver, pero va a ser previo porque lo queremos incluir durante la fiesta de Sukkot, porque este mensaje fue candidato a Yom Teruah, como bocinazo que es, pero no lo consideramos para al final hacerlo salir en Yom Teruah, pero sí lo vamos a considerar para que forme parte de las fiestas, porque no queremos dejarlo ya sin que pasen las fiestas, sin que esté presente en las fiestas. Es decir, no queremos que pasen las fiestas y no sea predicado este mensaje de ¿qué? De la marca de la bestia, ¿verdad? Ese es el mensaje que vamos a estar viendo hoy. Cuando aquí las temperaturas están oscilando entre los 12 grados por la mañana, y cuando atardece y anochece, ya con el sol que ha calentado, ya nos disparamos a los 32. Con lo cual, pues hay que tener cuidado y pues estar bien de hidratación y de alimento y todo eso. Entonces vamos a estar con la marca de la bestia. ¿Qué es lo que pasa con este tema tan manido, predicado y que llama tanto a la temerosidad como es la marca de la bestia? ¿Por qué se predica tanto y por qué se airea tanto? ¿Y por qué se airea tanto en un sentido de miedo, en un sentido de próxima atrocidad, coming soon, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vamos a dar razones antropológicas. Y es que resulta que la humanidad quedó traumada, globalmente quedó traumada con la Inquisición, con la llamada Inquisición española, que perseguían a aquel o aquella que estaba acusado o acusada de brujería, de no comulgar con las ideas católicas, eh, por ser de sectas protestantes, en fin, por cualquier cosa que se le ocurría a los vejadores, a los que propiciaban ese trato vejatorio de los inquisidores, ¿verdad? Entonces, si a eso, ese trauma, que si lo piensas bien, tampoco son tantas generaciones las que han transcurrido desde aquel trauma globalizado que fue la Inquisición española, que no solamente fue española, sino que se trasladó con el dominio español allende los mares, ¿verdad? Y si a esto le sumas algo todavía más reciente como la Shoah, como el llamado Holocausto judío de 6 millones de muertos judíos, según cuentan los anales, ahí es nada, pues claro, ya queda el trauma patente, recurrente, ¿verdad? Y un miedo atroz, porque y luego encima con el Holocausto judío, pues toda la industria de bulos, ¿verdad? Bulos, informaciones, dimes y diretes de que si los hacían lámparas, de que si los hacían jabón, bueno, algo realmente escabroso, de lo cual no vamos a hablar hoy, pero sí para referir esta cuestión de que da mucho miedito, da mucho miedito. Y este miedito no es de ahora, sino que vienen por una secuencia gradual de asesinatos y crímenes de lesa humanidad que han tenido lugar en la historia, con lo cual es algo en cierta medida lógico, ¿verdad? Es en cierta medida lógico este miedo que hay. Ahora, sería lógico en un iniciado del mundo, en un ganado para la causa mundana, profana, pero no es propio de aquellos que tenemos una esperanza más fuerte que aquello que estamos viviendo, porque nuestra esperanza trasciende a los planos terrenales o circunstanciales. Entonces también hay que referir antes de que
aunque los predicadores muchas veces lo confunden, una cosa es ser marcados y otra cosa es ser sellados. Se sella al pueblo que pertenece a Elohim porque es un sello de autoridad. Cuando es un sello, es sello de autoridad, ¿verdad? Es un sello, digamos, de compra, de pertenencia. Y somos amada del Mashiach, somos pertenencia de nuestro amado. Sin embargo, los marcados son como el ganado. El ganado se marca para ver de qué ganadería son, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y los marcados son, primero, a los animales no se les pide permiso y los animales sufren el daño de la marca, ¿verdad? Y el punto es que pues forman parte de esa marca. Todos esos que se mueven, digamos, en un espíritu animal, ¿verdad? Porque si no se movieran en el ámbito animal, serían sellados de Elohim, pero como no están en el ámbito espiritual, están en el ámbito terrenal animal, de ser marcados. Como también pertenencia, en este caso del diablo, de lo adversario, de lo opositor, marcado por el diseño social, pero no necesariamente con el permiso del animal, sino que cuanto menos se lo ha esperado, lo han marcado ahí, lo han dejado ya marcado a fuego, ¿verdad? ¿Cómo se marca también? Con la estigmatización y con muchas cosas que propicia o propina esta sociedad actual. Entre ellas, como hemos dicho, esa doctrina del shock que ha metido tanto miedo secuencialmente en la historia humana, que te deja marcado, ¿verdad? Con esa doctrina del shock, te marca un miedo atroz a aquello que forma parte de la tradición popular, como hemos referido antes, del Holocausto judío o la Inquisición española. Todo eso marca a aquellos que son, digamos, ese ganado que están siendo marcados. Ahora, los sellados, solamente ahí actúa la autoridad del Mashiach, y el sellado es pertenencia legítima del Mashiach. Entonces, a esto súmale a todos estos traumas muy mal curados que lleva esta gente, esta ganadería animal que está siendo marcada hasta el día de hoy, pues entonces, como están traumados, no piensan con claridad. Y como no piensan con claridad, empiezan a hablar de chips y transhumanismo. El chip, que te van a poner un chip que no solamente va a ser localizador, sino que al final te va a quitar lo bueno que tienes, aparte de tus pertenencias, que ahí actúa el conservadurismo, por otro lado también. Entonces, los que levantan estas doctrinas infundadas, pues son normalmente conservadores y gente de esa generación que quiere conservar, que son conservadores, básicamente. Y referente al chip, y lo del chip es muy recurrente, que cuando realmente la tecnología tendría que ayudar al hombre, pero si el cristianismo y la gente de Biblia le ha dado la autoridad, se están dejando marcar por el sistema, en el sentido de que aceptan que la tecnología es mala y que la tecnología nos lleva a la esclavitud, cuando precisamente la tecnología nos llevaría a la libertad, tiene todos los ingredientes para llevar a la humanidad a libertad, bien gobernada, bien orquestada, bien dispensada, ¿verdad? Como ha acontecido con Internet. Internet es un medio tecnológico extraordinario, pero hay gente que ve Internet para ver patitos con un sombrero de flor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la culpa no es de la tecnología, la culpa es tuya porque estás marcado porque eres ganado y funcionas como animal. No te interesa el conocimiento, no te interesa la razón, no te interesa el argumento, no te interesa la esencia, ¿verdad? Entonces te mueves en un espíritu animal, por lo tanto es lógico que estás siendo marcado por todos estos estamentos y balizas sociales que están colocadas en cada sitio, ¿verdad? Te estás dejando marcar, porque hay
un hierro candente en cada resorte social. Y eso tienes que evitarlo a través del sello, a través de ser sellado con la autoridad del Mashiach y pertenecer al Mashiach sin nada más, sin ningún añadido, siendo sellado pertenencia legítima, pura del Mashiach, sin sincretismo. Entonces, al final, con el chip y con el transhumanismo, el miedo es, y ahora ya están empezando a salir esas predicaciones, que te metan algo exterior, artificial, tecnológico, que acabe con tu gen de la fe. Se está predicando de eso hasta al día de hoy, ¿eh? No le estoy hablando de nada extraño, se está predicando. Entonces creen que pueden invalidar el gen de la fe a través de un medio tecnológico, de un inyectable o de lo que sea. Entonces, primero, vamos a separar semánticamente, lingüísticamente. Gen es demonio. Gen viene del griego, que viene a ser demonio. Entonces, no te pueden quitar el gen de la fe porque la fe no es un demonio. Partiendo ya de eso. Pero como están traumados, repito, no pueden pensar con claridad. Bueno estaría que empezaran a pensar de una manera clarividente. Entonces, es un sinsentido, por supuesto, hablar de ese gen de la fe que te van a invalidar supuestamente desde lo exterior, desde lo externo, con algún metal introducido en el cuerpo. Porque es un sentido porque tu fe no es un gen, es algo espiritual. Tu fe no es un gen, tu fe no es un demonio. Gente que habla de genética, gente que habla de linajes, tantos ganados hay, ¿verdad?, que están predicando genética, que están predicando linajes, que se creen encima todos esos bulos que circulan de que te pueden saber la tribu a la que perteneces. Genética, me estás contando. ¿Qué es genética? Si gen es demonio, ¿genética qué es? Demoniaura. Eso es demoniaura, hablando en plata. Entonces, vamos a situarnos en que es, por supuesto, un sinsentido hablar de la genética y creerse de que te puede salir un resultado genético. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a explicar muy fácil, que para eso está la lógica. Para que yo pudiera comparar mi sangre, a ver si es judía, o a ver si es rubenita, o a ver si es de Leví, tendría que haber un apartado, un laboratorio específicamente que haya guardado esas muestras genéticas, dícese de sangre, de Leví, Rubén o Manasés. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque entonces en esa época no funcionaba la genética ni se creía que íbamos a llegar a estos puntos de la historia. Entonces es un absurdo. De manera que quien te habla de genética, que normalmente son gente también que está detrás del sionismo, pues te va a hablar de demoniauras y chaladuras. Bien, entonces ya vamos a entrar en escritura. Apocalipsis 13, 15, 16... Apocalipsis 13, 15 y 16 dice así, estimados y estimadas: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto es, porque tenemos que dilucidar para saber lo que es la marca de la bestia. Ha habido antes una imagen de la bestia, que es el dólar. Y se le permitió al dólar ser insuflado, esto es, el mundo de la publicidad. El dólar habla.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, esto es televisión, publicidad, merchandising y propaganda, más que nada propaganda, ¿verdad? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no adorase, ¿a qué? Al dinero, al dólar. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces la marca viene como consecuencia de la propaganda, que es este aliento que se le insufla a la imagen de la bestia. Se le insufla el aliento a la imagen de la bestia, tiene lugar la propaganda y entonces a través de la propaganda, del estímulo, la gente se va convirtiendo en animales porque se creen todo lo que vienen preconizando del darwinismo, del materialismo, del ateísmo, ¿verdad? Entonces se van convirtiendo gradualmente a la marca, se marcan, se marca esa gente a fuego. ¿A qué gente? A la imagen, a la gente que se deja llevar por el aliento a la imagen de la bestia, que es la televisión, medios de comunicación, propaganda. Eso sí que es una propaganda nazi. Luego nos pondrán pocas vistas porque hablamos temas muy duros, pero es así. Ahora, la marca de la bestia, aparte de esto que acabamos de decir, que dice la marca en la mano derecha o en la frente. El simbolismo es claro, no hace falta que sea una marca visible física, sino en la mano derecha, igual que la Torá, igual que en el simbolismo de la Torá. Atarás la Torá a tu mano derecha y la pondrás entre tus ojos. Es un simbolismo. Pues la bestia quiere actuar de la misma manera que el dador de la Torá, que es Elohim bendito. Entonces la mano derecha es la voluntad, le están entregando la voluntad porque ceden a esa propaganda, a ese aliento de la bestia, y le entregan la frente, que es la consciencia. Y en el momento que le entregan la consciencia, quedan en inconsciencia, ya no pueden pensar, quedan anulados. Son animales que funcionan por inercia, que funcionan de una manera sin razonabilidad, sin criterio, sin discernimiento, automáticamente. Entonces, la marca de la bestia ha sido, a través de la propaganda, conceptos bien encontrados, bien ya localizados, como por ejemplo la competencia desleal, porque esto viene del amor al dinero, esto viene de hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿A quién? A la imagen de la bestia, que es el dólar. Entonces, la competencia desleal viene por esa adoración a la imagen de la bestia, ni más ni menos. ¿Entienden? Eso es competencia desleal. Eso no es un trato de igual a igual en el mundo laboral, sino que hay una competencia desleal. También tiene lugar un carisma farisaico, como gradación localizada de lo que es esa adoración a la imagen de la bestia. Un carisma farisaico. Es aparente, tiene carisma, se engominan el pelo y se ponen una americana y huelen bien y ya todo el mundo se cree que son elegidos. Pero es un carisma, la mayoría de las veces, farisaico. De hecho, la misma palabra, si vamos a la raíz, carisma viene al final de máscara, y carisma de echarle cara, más que nada. Entonces, Mateo 23, 23. Vamos a ver en Mateo 23, 23. Dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y adoráis a la bestia y dejáis lo más importante. A través de la propaganda, de ceder a la propaganda, habéis dejado lo más importante, que es
de la Torá, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, también pertenece a esa adoración de la imagen de la bestia el cohecho. ¿Cómo funciona la abogacía? Con el cohecho. Esto debería haber desaparecido en sociedades civilizadas, que se llaman civilizadas, porque el cohecho es prohibitivo. El cohecho es que recibe un dinero extra y así se faja más el abogado por defender una causa independientemente si sea culpable o inocente. Eso es el cohecho. Eso no debería haberse producido en poblaciones, en civilizaciones que supuestamente se han levantado con los valores de la Biblia. Isaías 5, 22, 23. ¿Estás bien, Melanie? Sí. 5, 22, 23. Dice: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ahí está. Mezclan lo profano con lo sagrado. Los que justifican al impío mediante ¿qué? Mediante cohecho. Están justificando al culpable mediante cohecho. Y al justo quitan su derecho. ¡Ay! Dice el profeta. Entonces, en 2 de Crónicas 19:7 tenemos una escritura que nosotros no predicamos mucho de Crónicas, 2 de Crónicas 19:7, pero es muy significativa. Dice: ahora pues esté sobre vosotros el temor, el respeto de Yahweh. Tened cuidado en todo lo que hacéis. Tened cuidado en lo que hacéis. Porque en Yahweh, nuestro Elohim, no hay injusticia, no hay cohecho, no debería haber habido. Ni acepción de personas, ni admisión de soborno. Ahora, ¿quiénes son los que entran en cohechos? Marcados por la bestia, ganados. Ganadería mundial. La granja humana, que decía aquel, que era más vaca que nadie. Entonces, Levítico 19:15 Levítico 19, verso 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta máxima, que es una máxima de civilización, de respeto mutuo, de convivencia garantizada, la ha abandonado todo aquel que se ha dejado llevar, se ha dejado animalizar por la propaganda del sistema, ¿verdad? Todo aquel que se ha dejado animalizar por esa propaganda que lo animaliza todo y que lo que favorece es una adoración a la imagen de la bestia, dejando los valores bíblicos. Hasta tal punto que ya la sociedad, si la sociedad es civilización, la civilización está irreconocible. Y el llamado era esto, a levantarnos en alto la humanidad, con fuerza, con vigor. Pero sin embargo tenemos una humanidad totalmente debilitada y purulenta aún en sus ministerios políticos y religiosos. No harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre